Bienvenidos. ¿Cómo están? Arrancando ya este programa con todos ustedes. Día martes 14 de octubre. Arrancando este programa que obviamente te trae lo mejor del fútbol. Que quiere hablar contigo para que vos seas protagonista, para que vos hagas y estés en un ambiente que pegue. ¿Qué te pasa, boludo? ¿Cómo andan los muchachos? Espera. ¿Cómo andan los muchachos? Acá se respetaba. Antes le saludaba, uno le saludaba. Esto es por lo perro. Y no podemos saludar así nomás. No. Me va a echar, Estamos a echar ahora a gente de tu programa. Acá no. ¿En vivo? Hola, mi querido Franco Arroza. Muy buenas noches. ¿Cómo te va, hermano? Y Argel, porque... estábamos tan ilusionados antes lo amistoso. Lo de Japón fue un baldazo de agua fría. Y ahora ya fue, no sé, irte a sumergirte al Antártico, amigo. Es lo peor que nos puede haber pasado. No pasó el día de hoy. Un 2-0 Argel contra Corea. Argel. Lo de Japón ya era Argel, pero este es el doble de Argel. Totalmente. El doble de Argel. Nos fuimos es que ya estamos acostumbrados a ganar. O sea, sé que me pueden decir que ustedes apenas clasificaron, pero venimos bien. Le ganamos a potencias mundiales. Y bueno, hoy tocó lo de Japón, lo de Corea, mejor dicho, y eso. Pero vamos a estar hablando justamente. Bueno, sí, vamos a hablar, vamos a escudriñar todo eso. Pero antes de eso, hay que hablar con el señor José Barrios Salcedo. ¿Cómo te va, Coque? ¿Va? Hola, Marquitos. Hola, Franquito. Hola a toda la gente que nos está viendo ahora mismo por Tigo Sport. Volvimos a nuestro día habitual. Sí, martes. La semana pasada. Sí, fotos. Hoy es día de fotos, muchachos. Vamos a esperar sus fotos. Y bueno, tristín. Un poco bajón. Estoy triste, la verdad. O sea, en lo que es selección, la verdad no es una costumbre perder. En cambio, si voy a clubes, mejor ni hablo. Pero el punto es hoy Paraguay realmente no jugó bien. Y está bien. Es para probar jugadores, todo lo que vos quieras, pero de igual manera... A mí me asustó un poco. Pero da gusto, por lo menos, que son amistosos. Presión alta y no amistosos de nivel, por lo menos son. Claro, Sí, por lo menos. Está jugando contra Puerto Rico. O sea, selecciones mundialistas, selecciones que en un hipotético caso nos pueden tocar a nosotros. O sea, ¿no estamos hablando ahora Argentina? Argentina contra Puerto Rico. Wisin y Yandel centrales. Arrancó el partido. Lateral de derecho Farruko. Colombia, Canadá versus Puerto Rico, Argentina. Eso en cuanto a los amistosos que están jugando a las 21 horas que ya acaba de ¿Se acuerdan de Jeremy de León? ¿Sabes quién era Jeremy? El amuleto de Ancelotti. del Madrid. Sí. Ese juega. ¿En dónde? ¿En Puerto Rico? Hace dupla de centrales. Él es mediocampista. Y hace dupla en el mediocampo con Farruko. Bueno, hoy vamos a hablar de diversos temas y por eso te pido que vengas conmigo y prepares. ¿Tenés hambre? Tengo hambre. ¿Y sabes qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer, Marquito? Vení conmigo. Pasame el menú para ver qué tenemos hoy. Para poder saber con qué vamos a alimentarnos, con qué contenido vamos a estar
hablando. ¿De qué vamos a estar hablando? Primero que todo, obviamente, lo que nos pone triste a todos, el albirroja cayó en su duelo asiático ante Japón, empató, pero un empate ahí medio rarito, con algunas cuestiones que podemos apuntar a los responsables, pero un partido malo. Y también hoy un partido paupérrimo en el que perdimos, pero teníamos también la posibilidad de por lo menos empatar, de por lo menos descontar, pero nos hacen los goles por errores propios de nuestros jugadores. Más uno. Ustedes se preguntarán, ¿por qué un título más uno? Me van a decir. Y hubo una historia, el fin de semana de más uno de Jorge Baba. No y aparte de eso, el más uno de Cerro Porteño y el más uno de Guaraní. Porque los dos empataron su partido, justamente con algunas polémicas de por medio, se podría decir, pero lindos encuentros. Justamente uno se jugó en Villeta, otro se estuvo disputando también en la Nueva Olla. Pesadilla de Cana. A Coque no le va a gustar lo que vamos a hablar, pero el decano cayó justamente ante Recoleta 1-0, un gol inexplicable justamente del conjunto canario. Se terminó de meter justamente en el arco de Gastón Olveira. Y obviamente vamos a hablar de los equipos que ya están clasificados camino al Mundial. Los equipos ya clasificados al Mundial. 28 de 48 es lo que hasta el momento se está registrando en cuanto a los equipos, selecciones mejor dicho, que están clasificadas. Por favor, si van a hablar del número 6 de la selección, digan. Está tirando mala onda, Junior. Bueno, claro, se llama tranquilo. Junior, él no, Claro. no le molesta su tocayo. Arrancamos con todo. Una musiquita de fondo no está mal, ¿eh? Ojaldre. El jugador de Recoleta dijo, le había adelantado a Olveira y aproveché. Tipo, él chutó por chutar y le salió bien, dice. Sí. Epa, mira vos. Dale. Bueno, vamos a estar hablando de eso, pero antes de eso, hay que hablar de la albirroja. Vamos a hablar de la albirroja, que tuvo su primer partido justamente ante Japón el pasado martes. Jugamos hace una semana justamente ante el conjunto que no tenía, o no hizo uso de grandes figuras y empatamos por errores conceptuales nuestros. Errores de la portería, en la defensa. No voy a dar nombres, pero sabemos cómo se dieron las cosas. Después de eso, también ocurrió lo siguiente, que fue el día de hoy, el partido justamente ante el conjunto de Corea, que nosotros decíamos, Corea perdió 5-0 contra Brasil. Tenemos que ganarle. O sea, tenemos que sacar resultado. Ante este equipo pensamos que iba a ser fácil, pero después, que cuando arranca el partido, nos dimos cuenta de que la velocidad de los surcoreanos era una locura y no podíamos atajarlo. Y después llega un gol Qué con nervioso. un error nuestro. Qué nervioso me puso ese gol. Es un error nuestro. Un error garrafal de Junior Alonso, que no se entiende. Realmente uno no pudo entender cómo es que vos, teniendo tanta experiencia, 32 años. tantos años jugando al fútbol, podés rechazar de esa manera. O sea, prácticamente una asistencia. Literalmente una asistencia. O sea, es realmente muy jodido, en serio, porque a los 15 minutos te descoloca totalmente en un partido en donde Paraguay estaba atacando. Y no sé, es realmente algo que no esperábamos. Totalmente. Yo no esperé. Favor, porque todo el mundo está puteando contra Junior. Está bueno, contra cierto. Contra la Menite. Vamos a dar los puntos a favor de la selección y qué se puede rescatar de estos partidos amistosos, que evidentemente son para probar. Paraguay no salió con su mejor equipo contra Corea. Paraguay salió con un equipo símil, mitad equipo suplente, mitad equipo titular. No fue un equipo titular. No estaban los... Bueno, no lo tuviste a Enciso, no lo tuviste a la Oreja Cáceres, no lo tuviste a Cubas. Unos cuantos no tuvieron. Ramón no estaba. Bueno, claro, no estaba Tony tampoco. Ahí yo quiero tocar y destaquemos gente. Vamos a destacar. Para mí, yo el podio te lo armo rápidamente con Diego González es lo liderando. Sí. Diego González coincido, lo mejor que lidera tuvo en este combo amistoso. Completamente
No le pesó la camiseta. No, es más. Parecía que jugaba de hace mucho, ¿eh? Claro, o sea, como si fuera que era un jugador seleccionado de hace bastante y que jugó las eliminatorias con Paraguay. Enciso, la verdad. ¿Qué pueden llegar a hacer juntos? Estaría bueno. Hay que ver nomás cómo va a formar si Enciso no juega por el mismo lado de Diego González. Por ahí lo pone así a Enciso de un enganche. Jugando un... Vos sabés que Almirón también lo vi como 4, una especie 2, 3, de enganche así de repente. De hecho que hoy teníamos enganche. Sí. Hoy teníamos enganche en nuestra formación porque abajo estaban Bobadilla y Ojeda. Y nuestro enganche, que estaba un poquito más adelantado, era... Miguel Almirón. No. ¿Quién? Gómez. Diego Gómez, Gómez. Que salió justamente la información de que está, bueno, lesionado. Tuvo una contusión. Una contusión en el muslo derecho. Es un golpe. Normalmente, si es muy grave, si es muy grave y tiene intervención quirúrgica, una cirugía, son 6 semanas. Pero imposible. Pero eso ya no puede ni caminar, ¿entendés? Sí. No pasa nada. O sea, contusión es igual golpe. O sea, tardan 2 días. Hoy en la transmisión... Diego León también. Quiero destacar. Diego León. Hoy, también quiero destacar. Y otra cosa que quiero destacar. Hoy estuviste alabando a Alan Benítez. Al comienzo me gustó y después me di cuenta de que estaba errado. Dijiste, primero era Alan Benítez, después Alan Benítez Libertad, Alan Benítez de Olimpia, o sea... jugar Olimpia, jugar Libertad. ¡No! ¿Qué le va a hacer? Me pareció dentro de todo como opción ofensiva buena. Creo que no es... Físicamente Alan Benítez es de lo mejor que tenemos. Es lo mejor, evidentemente jamás va a ser titular en la selección paraguaya. No, esperemos que pueda recuperar que pueda tener un nivel que pueda ir a la selección y que pueda ser titular si quiere. No va a ser titular. No. Le tendrá la oreja acá. Él mismo ha de saber. Claro, pero por lo menos suplente. Y bueno, ojalá se le dé, ojalá mejore, ojalá aprenda los errores, ojalá pueda llegar a un nivel donde sea considerado de vuelta. No tenemos, a lo que vamos, Alan Benítez termina en la selección porque si la oreja Cáceres se enferma, tiene un resfriado, no hay quien le cura. Exacto. O vamos a volver a las viejas andanzas de Juan Escobar. Beto Espínola, no, ya pasaron. Ya les pasó el tren a esos jugadores también. Como que lo mejor en el retroceso venía la lengua colgando y el trote, ¿cierto? De lo mejor al ataque. En la defensa le cuesta ataque, como siempre. Sí, pero hay nombres para mí que los tres coincidimos que pueden llegar a la selección, por ejemplo. O sea, o ser tenidos en cuenta de vuelta, como el caso de Blas Riveros, que Blas Riveros te puede aportar mucho, y Diego León, que desde mi punto de vista, que si llega con una experiencia un poco más avanzada, con una experiencia ya, bueno, más pulido, digámosle, después de todos los partidos que va a tener con el Manchester United, yo creo que puede ser una opción muy, muy potable para el conjunto albirrojo en cuanto a los laterales, ¿verdad? Porque lo que siempre nosotros pensamos y decimos es, queremos jugar con laterales. Y yo te pregunto algo, a vos, que sos de Cerro Porteño, ¿qué es lo que te solucionó a vos? A mí, Fabricio Domínguez y Blas Riveros. Exacto. Y Fabricio Domínguez no puede ser jugador de selección, Blas Riveros sí, espero que se lo llame en cualquier momento. Ahora pregúntame a mí. ¿Y a vos qué te solucionó, Coque? Olimpia no tiene laterales. Ahí está. Morales no da la talla. Después Cantero tampoco. Si te fue Zavala. O sea, nosotros tenemos que entender algo. El rol del lateral en la defensa es importantísimo. Pero importantísimo. ¿Por qué? Porque si vos no tenés lateral... voy a dar una analogía. El lateral es la ropa de tus centrales. Si vos no tenés un lateral, tus centrales están desnudos. Mirá vos, mirá, ¿de dónde sacaste de la galera, Sí. Me gustó, está fino. Estás pollo viñolístico. Me gustó. Gracias. El pollo viñol lo hace esa clase de comparaciones, no tiene sentido y no entendés de dónde salen, ¿verdad? Pero excelente. Pero es cierto, porque excelente. Todos los errores que tiene Olimpia, por ejemplo, son por los laterales. Y a quienes dejan evidencia también al no tener laterales, a tus centrales. Y yo te pregunto algo y me voy más atrás. ¿Cómo lo vieron a Orlando Gil? ¿Cómo vieron al portero en esta participación? Vuelve a ser titular después de un partido. No es malo arquero. Tuvo sus errores también, evidentemente. En el segundo gol me extraña mucho la salida. Bueno, Y en el primer gol hay mucha gente que lo culpa por no salir.
yo te digo algo. Para mí no tiene la culpa Gil. No, porque ya confía completamente en Junior Alonso. Vamos a terminar haciendo una casa de bruja al pedo. Vamos a hacer una casa de bruja al pedo con los arqueros de selección paraguaya. Uno dice que Gatito no da la talla, otro dice que Orlando Gil no da la talla. Muchachos, dejémosle jugar. Eso nomás. Dejémosle jugar. Y que Alfaro se decida por quién tiene que ser arquero de la selección. Y la decisión de lo que diga Alfaro se respeta porque es el director técnico. No sé quién va a ser arquero del Mundial. No sé si Orlando Gil tiene el puesto asegurado. No sé si Gatito tiene el puesto asegurado. Pero es lo que tenemos, muchachos. Empezar a tirar bomba al pedo en contra de los dos no suma ni resta. Pues más arquero lo tenemos. Tengo un nombre, dice Junior Paredes. Epa. Alcides Benítez. Alci, mira, jugador de Guaraní. Claro. Al ataque. Me gusta mucho. Y después, obviamente, derecho oficio. De oficio, exactamente. Y después está Maidana, que para este mundial no lo tendremos, pero puede ser una alternativa también para un futuro. Yo creo que Maidana es un proyecto que hay que cuidarlo y hay que pulirlo y dejarlo a punto bueno, no vamos a tener eliminatoria para que llegue a Rebelde. Pero ya empieza la pulseada entre Cerro y Olimpia por algunos jugadores de Guaraní. No creo. Ojalá Seguro. Guaraní pueda empezar a vender a Europa, será. Seguro, Mansur. Yo creo que Maidana tiene futuro afuera del país. Afuera ya, Sí, directo. sí. Hace el vuelo charter de una. O va al fútbol argentino o va a ir al fútbol brasileño. Uno de los dos. Uno de los dos. Bueno. Faltó Iván Ramírez en la selección. No se olviden de mandar su foto, chat. Foto full. Foto full. 2180. Sí, hoy está con nosotros Elisandro. Elisandro es un crack. ¡Epa! Directo, ya entramos con foto. Espera un ratito, ahí quédate, porque quiero mandar un saludo a mi querido amigo Rafa Ramírez. Un crack total, amigo de la casa. Rafa, querido, te mandamos un saludo, un abrazo grande. Y nos debe todavía una pizza. No nos olvidamos, Rafa. ¿Quién mandó esas fotos de Rafa? Rafa. Club Centenario. El Cente. Es el Cente. Chetito. Tenemos más fotos ahí. ¡Epa! Qué rápido los perros. ¿Viste que están acostumbrados a los martes? Le gustan los martes. Los martes es de pasión. Los martes de pasión, papá. Después lunes viernes ya después. Ídolo Marquito, mi amor. No dice así. No dice así. Ídolo Marquito, mi amor. Sos un osito. No dice así. ¿Por qué? ¿Por qué te dicen así, Marquito, boludo? ¿Cómo? Por favor, gente, por favor, quiero hacer un pedido. Busquen un filtro de osito y ya saben qué hacer. Ya saben qué hacer. Una fotito a Marcos y envíen. Me querés. Por favor, gente. Ya, ¿cómo por te...? favor. Y después no se le puede tentar. Es que, ¿sabes qué pasa? Estoy pidiendo a la audiencia de Tigo como si fuera el chat. Claro. Estoy usando la audiencia como si fuera el chat. Hermoso esto. No, una locura. Muy buenas, chavales. Hola, Freddy, querido. ¿Cómo están? Bueno, continuando con el tema de la selección. ¿Cuándo tenemos otra vez amistosos? Noviembre. Falta todavía. Noviembre. 15 de noviembre jugamos contra México o Estados Unidos. Estados Unidos y México. Ese ha muerto contra México. No 18. podemos perder contra México. No podemos perder realmente. Contra México todo el mundo le está pasando un trapo. 15 de noviembre, Estados Unidos, 19 horas. Perfecto. Y el martes 18 de noviembre, México, Paraguay a las 21:30 horas. Contra México no podemos perder. ¿Qué nombre, aparte de Blas Riveros, faltó en esta convocatoria? Hizo. No. Fuera lo habitual. Claro, yo te hablo por lesión. No sé. Porque Blas Rivero está sano. Blas Rivero es una opción, pero ella no se lo tuvo más en cuenta nunca. Es una opción real en el lateral izquierdo, un tipo que ya probó en la selección y va a jugar. Pero necesita ser llamado. Después, no veo más opciones para ningún lado. Todo lo que había para probar ya se probó. O sea, durante la eliminatoria, durante lo amistoso, ¿qué más podés pedir al Alfaro para que pruebe? ¿Hay algún jugador que le falte? Real. No vengan con el jugador de tal equipo que proyecta para ser... No realmente no. Ahora, pensando así rápido, no se me ocurre un jugador. Es que no hay. Ya se probó todo lo que había en bandeja. Los perros te dicen, y probala el 9 de General Caballero, el 6 de... Los perros me llaman Clementino. Clementino. Podría ser, pero no es el momento. No es ahora. Algunos dicen Quintana de Olimpia, capaz faltó, dice Tobías. No está a nivel. Es que si lo pone a Quintana ahora mismo, ¿a quién lo saca? ¿Lo va a sacar Bobadilla? No.
No, ni en Olimpia. Ni en Olimpia es titular indiscutible. Si me decía el Quintana antes del clásico, las primeras fechas, con ese nivel adentro. Segoviña y los tiktokers. No. Sí, Segoviña y TikTok. ¿Por qué no Segoviña? Ojeda es mucho mejor. Che, me gustó lo de Ojeda. Buen partido. Muy bien, Ojeda. Buen partido de Ojeda. Muy buen partido de Ojeda. Lo vi muy sólido, con solvencia, saliendo. Muy seguro en los pases. Sí, muy es más, seguro en los pases. Yo creo que no hay dudas en la mitad de la cancha. Como futbolista. De lo que era, lo que es ahora Ojeda es... No, bastante. Él fue un proyecto muy lindo en Olimpia. De hecho, que de ahí luego se va al Nottingham Forest. Entra en un top de ventas más caras de Olimpia de Brian Ojeda. Pero va a segunda división. Claro, jugó la Championship. Estuvo ahí, pero no se lo tuvo tanto en cuenta. Ya después ahora es que empieza otra vez a brotar. A flotar. O sea, ese Brian Ojeda que era en Olimpia, era claro. una locura. Muy buen jugador. Y ahora, con este nivel que ahora mismo está teniendo la selección, es otra cosa. Es otra cosa. Y yo pregunto algo otra vez, ya que hablamos de la selección. ¿El partido de Argentina cuánto va? 0-0. Perfecto. Nuestros nueves. Yo quiero hablar, Tony Sanabria. Su último gol, ¿sabes Su último gol, ¿cuándo fue? Su gol de Chilena fue su último gol, en clubes y en selección. Fue el 14 de... Sí. Un tonazo. Espera, yo vi hoy, 14 de noviembre, si mal no sido recuerdo. 14 de noviembre, un año. 14 de noviembre, creo. Se va a cumplir un año. Por ahí. El último gol de Tony. Claro, porque él en el Cremonese evidentemente no había marcado porque le robaron el gol. Mira esa data, papá. 14 de noviembre te saqué de acá. 14 de noviembre. Acá está. Nuestro 9 no está metiendo goles. No. Y hoy Ronaldo erró una... Ronaldo y Tony. Fuera de la selección todos son cracks, todos meten goles, pero en la selección está costando a los 9. Pero nunca Paraguay se caracterizó tampoco de tener un 9 goleador en la selección. De un 9 que si te pones a ver los mundiales metió mediocampista nomás otra vez los goles. Y bueno, si me decís, te puedo decir Roque, te puedo decir Roque, Pepe pero por la Cardoso, cantidad, pero ¿cuántos goles? Después... Pepe y Roque, pero nunca se jugó para el 9 en la selección. Siempre se jugó a defenderse. Después tuviste muchos goleadores también, el Toro Acuña, pero que no eran obviamente delanteros. Pero la selección que era un goleador infalible. Infalible. Nunca existió. El Pepe, ponerle Roque, puede llegar al ser. Roberto Cabañas, ¿qué tal? Sí, bueno, la Pantera. La Pantera Cabañas. Ahí puedes ir a rebuscarte. Te tenés que rebuscar, pero sí, es cierto lo que dice Franco, nunca tuvimos... Un 9 goleador. Un killer que metía goles en todo el partido. Vos decías, claro. La puta, el máximo goleador tiene 32. ¿Qué por Roque? Eso. 32 goles. Yo te pregunto algo. Hoy escuché justamente, y quiero saber la opinión de ustedes. Justamente en ABC escuché que estaban discutiendo Maxi Biancucci y Fabio Galeano, creo que es su apellido. Fabio Galeano, ¿no? ¿Cómo es el apellido del querido periodista Fabio, su apellido. Fabio Martín Ruiz Díaz, perdóname, Fabio querido. Y estaban discutiendo sobre algo, sobre de que Paraguay tiene que tener el toque. O sea, tiene que salir jugando, tiene que tener más toque. Y Fabio le decía que nosotros no somos de esa característica, que nosotros somos tipo el centro, cabeza y gol, la garra guaraní, y no es tanto el juego bonito. ¿Qué piensan ustedes al respecto? ¿Ustedes creen que nuestra selección puede llegar a adaptarse a una selección que vos digas, che, sale jugando, juega al toque, ¿Querés que posesión, 1-2, recepción, pase? Sí. Basta ya del centro, cabeza y gol. Basta ya del humo de la garra guaraní. Basta. El fútbol evoluciona. El fútbol cambia. Todos los años el fútbol cambia. Con garra guaraní y con centro, cabeza y gol no vas a ganar un mundial alguna vez. No vas a poder competir. El fútbol cambia y el fútbol tenés que agarrar y evolucionar como tanto. Paraguay tiene que, por más que sea, no, pero nuestra selección nunca fue así. No, basta, hay que cambiar ya esa mentalidad, hay que cambiar, hay que jugar al fútbol. Hay que jugar al fútbol, no a lo que salga. Está bien, puede meter garra, puede meter huevo, genial, pero tenés que jugar al fútbol. ¿Vos qué pensás, Franco, sobre eso? A mí no me calienta. Mientras siga ganando Paraguay y mientras
empieza a ganar de vuelta, bueno, como lo hacíamos antes, no calienta si jugaste bien, si jugaste mal. Paraguay tiene que ganar. Y lo importante para mí es que gane y saque resultados, ya sea de cabeza, de jugada parada, ya sea jugando mal partido, pues afasta lo último. A mí no me calienta. Si Paraguay gana, está todo bien. El tema es cuando dejas de ganar, igual Alfaro está proponiendo también, no es que Paraguay juega feo. No es que Paraguay contra Argentina ganó ni contra Brasil no ganó bien. Paraguay no juega bien. No, Paraguay juega bien. Jugando por mal. eso no estamos jugando pero mal. sabes, yo perdón que te interrumpa. Hoy jugamos mal. Hoy jugamos mal, hoy pero jugamos también mal. nos faltó jugadores, o sea, bueno, no lo hicimos jugar, pero hay 2 jugadores que para mí en la selección no pueden faltar. 3 puedo decir. 3 voy a decir, ¿sí? Y voy a construir desde la saga central, mitad de cancha y ahí arriba. Uno cada uno. Uno cada uno. En el arco no voy a poner porque ahí está en duda y no quiero meter polémica ni nada de eso. Abajo no puede faltarme Omar Alderete. No. Mitad de cancha no puede faltarme Andrés Cubas. Perfecto. No puede faltar. Y arriba no me puede faltar Julio Enciso. Sí. O sea, es Coincido. indiscutible. Esa es la columna vertebral, mejor dicho, del albirroja. Y te agrego uno más. Te agrego más gente, porque Juan Cáceres no puede ser suplente. No puede ser suplente Juan Cáceres. ¿Te diste cuenta hoy? Juan Cáceres es igual de importante que te da Nuestro problema siempre fue que lo que te lateral derecho. Juan Cáceres no se puede resfriar. No se puede resfriar. Es Tiene que igual estar. de importante que el resto que me nombraste. Claro, Y hoy en claro día, que ¿qué puedo sí. decir? Es más, hay que ser sincero. Picó perder hoy. ¿Sí? Picó Hoy bastante. picó perder. A mí me picó perder hoy. A mí me respondieron hoy y me ¿Sabe decían, por qué? ¿qué tanto te picó si es un amistoso? Pero a mí ¿En me serio? calentó ¿Sabes muchísimo. por qué me picó a mí? Porque todos los goles que nos hicieron en estos 2 partidos fueron errores nuestros. Nuestros, exacto. No fue algo que vos decías, a la puta, juega muy bien Corea del Sur y nos pasaron encima. Nos pasaron el trapo. Son errores nuestros. El primer gol es un error de Junior que despeja al medio y en el segundo gol a Alan Benítez le comen las espaldas. Fueron todos errores nuestros. Y eso es lo que nos pega. Te da rabia. Eso es lo que te da rabia. ¿Sabes? Y a mí me da más rabia porque sabes de lo que son capaces estos muchachos. Sí. Sabes de lo que son capaces, de que pueden ganarte un partido sin problema contra una potencia del mundo, o contra un pentacampeón del mundo, contra un tricampeón del mundo, sin problema te puede sacar resultados. Y no solamente hablo, nos faltaron esto, nos faltaron aquello. Estos mismos jugadores que hoy jugaron pueden hacer, por algo Alfaro los convocó. Por algo Alfaro les vio algo que nosotros capaz nos vemos, o sea, que no estamos viendo. Bueno, capaz. Alonso mismo te dio una asistencia en la chilena, te metió un gol en la eliminatoria. O sea, Alonso en la eliminatoria no tengo nada que decir. Y son cosas que pasan. Y puede tener sus errores. Y son para cosas mí, que pasan y bueno, y hay veces se le va a matar al jugador, hay veces se le va a lavar, pero todos dieron algo para que Paraguay esté en el para mundial. aportar, totalmente. Más. Fueron errores que se pudieron evitar totalmente. Sí. Por sí. eso es que te da rabia. Por eso es que pica perder de esta manera. Porque son errores evitables. Son errores que con un poco más de concentración se podía haber evitado. Se hubiera... Hubiera sido otra cosa. Sí. Nadie fue ampliamente superior a Paraguay. Eso nomás queda destacar. Claro, queda destacar y también queda destacar que en estos amistosos vimos a jugadores que capaz no estaban en el radar del hincha albirrojo, como por ejemplo Diego González. Diego González, que Cuenca. vos no lo tenía. No lo vimos Cuenca. acá, es que no lo vimos acá en el fútbol. No lo vimos, No, claro, no no. lo vimos. Es más, hoy contaba su representante, Lucas Domenech, que hace un tiempo, hace 8 meses, si mal no recuerdo, decía que él había ofrecido a Diego González a los clubes grandes de nuestro país y que ninguno ni lo miró. Y que hoy el Atlas lo tasó en 10 millones de dólares. Muchísima plata. Es mucho. Y esa es la relevancia de la selección paraguaya. Pero aparte de eso, de la selección, de jugar bien. Jugó bien hoy Diego González. Para mí, hoy ha hecho un partido correcto, un partido sobresaliente, un partido en el que voy a decir, a la pucha, Tiene para dar. Diego González puede jugar. Es más. Yo no sé si juega hacia la misma posición que Ramón. O cómo es el sistema ahí. ¿Pelea con Ramón o con quién podría pelear? Con Ramón. Depende mucho Bueno, depende del esquema que quiera del poner, esquema. O sea, que quiera poner hoy en Alfaro. día Alfaro no te usa solamente un esquema. Ujú. Alfaro te usa varios. Hoy vimos... Alfaro estudia mucho a los rivales para poder poner esos esquemas. Y hoy Diego vimos un González, esquema mira, muy ofensivo. Te tiro donde jugó más partidos. Jugó por la derecha. Tu posición principal es por la derecha, tirado hacia la derecha. Y también te jugaba por el centro y por la izquierda.
O sea, te completa la línea 3 de arriba, te hace todo el recorrido. ¿Argentina marcó gol? Sí, Gol de McAllister, dice. Está ganando Argentina. Bueno, señor, dígame. Fotos quiero ver. Fotitos. Fotitos. Después seguimos con el menú. Antes de las fotos, vamos a avisar a la gente que a este número de acá abajo, mira, ahí, a este número que va a poner Pablo. Ahí está, 086 15 21 80. Adelante. A ver las fotitos, vamos pasando. Epa, mira cómo se ve mi rule. Uf, aura. Dios mío. Si vos decís eso a vos mismo, no sirve de nada. ¿Por qué? ¿Por qué te pones una empanada ahí? ¿Por qué te pones una empanada? No, está disfrutando viendo el programa. Está disfrutando viendo el programa. Deja de ser maleducado vos. Bien. Bien. Espectacular. Bien. Me gusta. Espectacular, bien. Bien. Espero que te... Dale. ¿Por qué le hacen caso a Coque? Espera, no debe pasar tan rápido la foto. ¿Espera, pu? ¿Espera? ¿Es el FIFA cómo? Con parche. Sí. Con parche. No, parche no, para bailar. ese puede O el ser PES. PES para mí, que Y por mí fútbol tiene... 21 con parche. No, ese es PES porque tiene Copa Paraguay ese. Ay, es el Mira, que vos, tiene... yo siempre quise tener ese parcheado, boludo. Yo ya jugué parcheado en la Gran 7. La agarré y le compré a Mbappé para Olimpia. Parcheado ¿Hay para más la fotos? gente que quiera saber es medio un hack. Que le agrega ahí y te agrega todo el equipo paraguayo. Che, no le dan acaso a Coque cuando le dice que le ponga... Muy bien, un gente, filtro. muy bien. No está bien, para Muy nada. Para nada, vení conmigo, dame el menú, por favor, porque hay que hablar del siguiente tema en la noche de hoy. Nos explayamos bastante con la albirroja. Sí, sí, había que... había mucho que Vale la hablar. pena, vale la pena. Vale la pena, había mucho que Vale hablar. la pena. Más uno. Vamos a hablar de este tema que aquí nos referimos como a uno, ya habíamos dicho, justamente el tema de Cerro Porteño, que para mí no aprovechó el partido, no aprovechó haber jugado con más hombres porque fue expulsado justamente el hombre de 2 de mayo, Acosta. Y Cerro Porteño de vuelta deja escapar una posibilidad de poder hoy, en el hipotético caso de que Cerro hubiera ganado y Guaraní hubiera empatado, de estar más cerca o de haber sobrepasado justamente al conjunto de Guaraní, Franco. Lo único bueno es que Guaraní sigue... Mientras Cerro se manda una, Guaraní se manda otra. Y mientras sigamos así todo bien, pero Cerro no puede... O sea, Cerro no tenía los margen de error. Cerro no tiene margen de error. Sigo insistiendo. No puede empatar, no puede perder Cerro Porteño. Y lo que hace Guaraní es más increíble otra vez que darle y seguir dándole chances a Cerro Porteño. Si esto era la apertura con Libertad, hace rato ya no pasaban. Hace rato llevan hasta otro nivel. Muchachos, Cerro no puede perder ni no puede empatar. Y yo no he visto todavía la mano de Baba en el equipo. Yo no sé qué plantea, acá hay de diferente. Me encantaría ver un poquito más. Me parece un buen técnico. Pero entró a la apurada, no plasmó todavía su mano en el equipo. Y lo de la historia es lo que le molesta a los perros, claro. Bueno, ¿le molestó un chico? Les molestó a los hinchas de Cerro Porteño porque Baba había... Para mí también. A mí también. O sea, a un punto costás realmente de Guaraní. No, festejar un empate no está bien. Pues no sabes ni si fue más uno. Historia. No, ya sé. Es decir, bueno, más uno. Empatamos. ¿Qué? Tenía que ganar. Estaba con uno menos de mayo. No, obvio, eso nadie te dice nada. Tenía que ganar. O sea, vos si querés... Sí. Literalmente si Cerro ganaba, estaba solo en la punta ya. Prácticamente. Llegaba puntero al clásico. O sea, prácticamente. Para mí no está bien. Está casi al mismo nivel de agarrar y subir. ¿Cómo es? Lo de No. Suba así, al mismo nivel está. No. Sí. Jamás. Claro, Por cómo está Olimpia y cómo está Cerro, es 1000 veces sí, más pero tranquilo el Cerro. Necesita ser campeón, y Franco, aparte, y no puede subir más uno. Euchi amo, Corinthians. Eso es mucho peor. Y no sí, me dejes comparar. No, no obvio que sí. Es mucho peor, pero también tu técnico no puede agarrar subir más uno. Y no ¿Qué más uno? Tenía que ganar. Sí, pues ese Te amo Corinthians es 10 veces peor. En eso me quedó claro. Bueno, y Cerro Porteño que justamente juega el clásico este fin de semana. Va a estar jugando en la nueva olla con su gente, con la posibilidad de recibir a un Olimpia que viene bastante golpeado, Franco. ¿Cómo vos los ves del clásico? Y me encantaría decirte, no, Olimpia está mal, le vamos a hacer.
3 goles, pero clásico es clásico. Famoso, te dicen los perros. Clásico, clásico. No sabes qué te puede esperar. Olimpia se puede hacer su año entero con el clásico. Porque ¿qué otra cosa tiene Olimpia? No. Aparte de ganar un clásico y caer a tu máximo rival. Y eso es lo único que les queda. Así ¿Sí? que puede salir o muy bien parado o muy mal parado el clásico. No de punto medio, porque Cerro si empata ya sale mal parado. Sí. Cerro si pierde sale Mal avergonzado. Encima Guaraní juega con Recoleta. Contra Recoleta. Y juega bien también el Recon. Sí, juega bien también. Reco que justamente le ganó a Olimpia, vamos a estar hablando más adelante. Vos, ¿qué Yo- equipo ¿Qué? pondrías? Para el clásico. ¿Para el clásico? Yo, no, vos lo que te... No, yo te pregunto a ¿Qué vos. equipo vos pondrías? ¿Yo? ¿Por qué Claro. yo voy a hablar de Cerro? ¿No puedes pegar Ni a de Cerro? Olimpia. ¿No puedes pegar a Cerro y de Olimpia? Sí, pero acá el hincha cerrista Bueno, son ¿y vos. cómo jugaría Libertad en todos sus últimos No, partidos? ¿qué decís? ¿Quién va al arco? No. ¿El Cerro Porteño? En Libertad. No, ¿qué decís? Cerro Porteño, sí, así tiene que jugar el clásico. A ver, yo creo que el arco estaba más que... Martín Arias. Martín Arias. Lateral derecho, Domínguez. Fabricio Domínguez. Izquierdo, Centrales, Velázquez. Quintana. Mm, Yo lo quiero a Quintana. Matías Damián Pérez, ¿vos querés? Pérez Velázquez. Velázquez, Quintana, Por me izquierda, gustaría. porque vienen en continuidad. Vamos a ver qué tal Quintana, cómo vuelve. Por izquierda, Blas Riveros, mitad de cancha. Ahí está el padre de Cerro. Ahí está el Temaiken. Ahí es donde Pero, tenemos que ganar, pero, ahí yo pondría a Piris Mota. jugar a Robert Ayrton Piris da Mota, acompañado, no sé si Gastón, porque para mí Gastón Piris da Mota es el doble 6 titular. Por derecha, escuchá quién lo pongo. A ver. Sub-18. Carlitos Franco. Franco. Bien, me gusta. Por izquierda va a jugar Domínguez y juego con un doble 9 que sería obviamente Torres Totín. Torres Totín. Está bien. Eso es lo que yo pienso. Dice Marco va a estar apoyando a la raza de la del aborigen, dice, a la pucha. No, yo soy de todos los clubes para ustedes, ¿eh? Pero está bien, me parece correcto. Pero bueno, Cerro Porteño, ¿qué más se puede decir del partido contra 2 de mayo? Aburrido. Muy aburrido. Sin sangre. Sin goles. Argel. No hay mucho para decir. No se vio la mano el técnico. no Hay se una pudo jugada donde Totín erra la pelota Falló. frente al arco. Frente al arco hacer. está. ¿Y qué Argel será? Porque el Tuvo partido... palo en El el Cerro. mejor, para mí fue, es más, si vos me preguntás a mí, el mejor partido de Totín, antes de ese error, fue ese partido. No, o sea, vos le veías un Totín mucho más activo. Totín Diferente. agarraba, le pegaba de fuera del área, se iba al travesaño. Totín estaba activo en donde vos lo veas. Y después le queda una pelotita ahí donde la empuja y va por la red que no vale. Y Cerro Porteño se pierde la posibilidad de hoy, si ganaba Cerro Porteño, y obviamente, bueno, Guaraní saldría con otra presión también contra Ameliano y iba a salir a ganar. Pero, Igual salió con otra presión si sabía que Cerro Pato. pero el tema de Guaraní Guaraní es preocupante. reculó, o sea, está reculando, no entiendo porque tiene jugadores, pero también otra cosa, hay muchos aspectos que a mí me dejaron muchas dudas en el partido contra Ameliano. El gol anulado, que bueno, fue una cachetada de Maidana. Le dan un error grave de Maidana que te cuesta un partido, literalmente. Un partido y un gol. Te cuesta un partido, porque vos con eso, si no hacías ese error, si no metías la manito, ganabas 2-0. Y después el error El error de maíz que en el área, faltando Penal. poco. Es penal. Penal, penal, sí, penal, sí, claro, sí. sí. No, Sí, penal, sí, sí. Penal, obvio que sí. Es penal, es penal. Y es más, yo en esto no tengo dudas. En el partido de Guaraní no tengo dudas, pero sí tengo otras dudas en otros partidos, como por ejemplo el Nacional Luqueño, como por ejemplo, el Nacional Luqueño, que para mí es el más evidente, que a mí me generó mucha duda, salió el informe VAR y me generó más dudas que certezas. Tengo que ser sincero, pero no voy a apuntar ahí, no conozco tanto el tema arbitral, así que hay profesionales que ellos se encarguen, excelente. Hola muchachos, Domingo Olimpia gana con gol de Richard Ortiz, dice Abel Gonza. Ojalá que no. Foto de lo que yo quiero ver. Bueno, nos va a avisar. ¡Epa! A la pucha, ¿qué? Che, Lisandro.
Qué nivel, Qué grande, Lisandro. 0986 15 Recuperó su cabeza, 21 Lisandro. 80. 0986 15 21 80. Ahí está. Ahí está la foto. ver, mira Va el parlante, llegando. papá. ¡Epa! Espera un ratito. Ese parlante, mi brother querido, lo que suena, hermano. ¡Epa! Mira cómo le quemaron al socio. Sácame el zócalo un ratito. Mira Vamos, cómo dale. No, le ¡Qué quemaron. Che, es curita, chulina! boludo. Es curita. No. ¿Qué le parece? Franco. Tiene que decirnos su nombre la gente que nos envía sus fotos. Ahí te la Qué grande los perros, ¿eh? Qué grande. Los muchachos que bancan. En serio, yo estoy muy feliz, boludo. Sinceramente, estoy muy feliz. Marco. ¡Epa! Mira. De acuerdo a Rey de Braga, el desarrollo económico es un concepto. ¿Está estudiando? A la pucha, está estudiando y viendo el programa. Viendo pasión, ¿eh? Muy Qué bien. grande. Muy qué bien. grande. ChatGPT. ¡Epa! Hablando de parlante, le callá. Ese Vamos, suena Ranger. bien. Qué locura, ¿eh? Suena bien ese, Marcón. Explota. Ese vos ZB. Chao. Bueno, vení conmigo, por favor. Bola, te estoy hinchando. ¿Qué te fuiste a ZB alguna vez? Nunca. Zona Zona velocidad. velocidad de salto. Los perros le dicen zona valle. Pero zona velocidad en teoría, no sé cómo es realmente el nombre. Ah, zona No velocidad. sé. ¿Cómo conocías? ZB, yo conozco por zona valle. No. Zona velocidad. Zona. Zona velocidad. Para ir a disfrutar. Marco sabe de parlantes porque es DJ de las lomiterías. Ah, ¿No sí. tenés que enviar saludo hoy, por si acaso? Le voy a mandar saludo a mi padre, Adelante. Antonio Papa Borelli. Pig. Una falta de respeto. Papi. Una falta de respeto, como que Papa Pig. ¿Cómo que Papa Pig? Yo no te dice más. Adelante. Yo no puedo decir nomás nada. No, adelante. No, a mí no me conviene, ¿no? A mí no me conviene. Y sí. Saludos, querido jefe. Vamos conmigo, vení. Vamos conmigo, digo. Vení conmigo. ¿A dónde vamos vamos? a ver, Vení. che, Que no me lo mito. por favor, vení, el menú. Soltá por el menú, Pablo. Pesadilla de Cana. Mentira. Vamos a hablar de la pesadilla de Cana. Vamos a hablar del mal momento de Olimpia. Porque volvió a caer. Volvió a perder. Y justamente ante el Recoleta, un equipo que nosotros decíamos, bueno, justamente estábamos comentando ese partido con Fede Cristóforo acá en vivo. Y decía que Recoleta iba a aprovechar las contras. Y nosotros esperando las contras de Recoleta, pero después viene una pelota por el costado izquierdo del jugador Vargas. Le pega y Olveira No sabemos tuvo qué un pasó. error conceptual. No sabemos qué pasó. Es más, decía Fede que cuando lo encuentre Olveira le va a preguntar qué pasó, ¿verdad? De arquero a arquero. De arquero Le voy a a arquero, preguntar, para saber. ¿qué pasó? Porque realmente era eso. O sea, no se entiende qué pasó con Olveira en ese gol. No sé si salió como esperando ya el centro, pero de igual manera se fue directo al arco, ¿verdad? La verdad no se entendió. Bueno, pero de igual manera Olimpia no juega bien. Olimpia no tiene idea de juego. Estamos muy lentos en defensa. Como lo dije hace rato, si tus laterales no funcionan, tus centrales tampoco van a funcionar. No tenés mucho que hacer. No estaba Vargas, que bueno, ahora en el clásico ya lo vamos a tener. Pero después en el mediocampo estaba muy lento. Lo tenías a un Richard Ortiz que se cuidó muchísimo todo el partido para no ligar una amarilla. Y yo toda la semana pasada lo dije, no es un partido para Richard Ortiz. Claro, porque para va a jugar exponerlo. condicionado. El clásico que lo necesita mucho. Porque imagínate si se le sacaban amarilla a Richard, él no iba a jugar el clásico. Y para mí es más importante tenerlo a Richard en el clásico que uno en un partido contra Recoleta. Lo sacaste a un Javi Domínguez que venía jugando bien y que para mí Javi Domínguez tendría que haber jugado. Quintana también. Después, bien Junior Gamarra. Ahí yo quiero que te No me detengas. gustó el cambio a los 45 de Junior Gamarra. Eso. No me gustó porque no. Junior Gamarra era el que más estaba siendo fundamental, más llegaba, proponía en el conjunto de Cano. Y después vemos que el cambio se produce. Y yo lo que quiero entender nomás es, mejor dicho, que Olimpia con Junior Gamarra aporta juego al Decano. Y aparte de eso, te suma para el sub-18, Coque. Eso es lo que me está preocupando en cuanto a Olimpia. Olimpia está haciendo 90 minutos en los partidos. Porque si sale Junior Gamarra, entra Ricardo. Claro, hubo Benítez. Ricardo. Ricardo no.
No es Hugo Ricardo. No es Hugo. No golearon tanto tiempo. Sí, no es Hugo, es Ricardo. Es Ricardo Benítez. Ricardo Benítez, hermano de Hugo Adrián Benítez. ¿Y por qué todo el mundo decía que era ¿Por qué era Hugo Ricardo? Y todo el mundo le puso o capaz Hugo él, Ricardo. No sé por qué dijeron así. Mira vos, Y bueno. también ahí lo dice Matías Garcete, Abreu, no voy a leer lo que pusiste, pero bueno, Abreu. No entiendo por qué no puede jugar. Igual me gustó mucho Bogado, que le dio otra cara también entrando, jugando de enganche. Movió bien el equipo Bogado. Giovanni, un jugador... Abreu y No estaba en Bogado... reserva él. No, jugó. Jugó, estaba en el banco. O estaba en reserva. ¿Y cómo se entiende? qué habrá No pasado, entiendo. no se entiende. Por eso No se entiende, no se sabe. Muchas cosas no se entienden que están pasando. Y hay muchos cambios que no voy a entender. Faltan 6 fechas al decano, ¿verdad? Faltan pocas fechas, uno se ha llegado a los minutos. Faltan 6 fechas. De hecho, que Olimpia debe hacer 70 minutos por partido. O sea, ahora mismo está cumpliendo. Yo creo que para la última fecha ya no va a hacer falta tener sí o sí un sub-18. Pero eso sí, hay planteamientos extraños. En un momento dado, Olimpia te jugaba con un 4-4-2. Después te cambió con una línea de 5. Después volvió al 4-4-2. O sea, se usaron 3 planteamientos diferentes en un partido que perdiste. Exacto. Que Almeida dijo, se usó 3 planteamientos diferentes. Está bien. Puedo usar 50 también si quieres. Pero no. Pero si no ganas el partido, no te sirve de nada. Y Olimpia perdió ese partido. Perdió ese partido por errores de Olimpia. Nuevamente. Y se vuelve... Ni te diría pesadilla, Marcos. Porque es la realidad del club hoy en día. Es la realidad. Es la realidad del Olimpia hoy en día. Es la realidad. Olimpia te metió 2 fechas seguidas, victorias. Yo decía, a las pintas, por fin. Pero imagínate decir, por fin. Después de ganar 2 ¿Viste fechas. el challenge del inicio del Manchester United? Que no se corta el pelo hasta No. 5 partidos ganados. Así va a tener mi pelo. Así voy a tener 5 partidos al hilo ganados Al y te hilo. puedes cortar tu pelo. ¿Te bancarías? Me banco. Para el próximo campeonato. Este campeonato ya no más. Este campeonato no más. Y vamos en la cuenta de pasión. ¿Ya está? Y otra cosa. Ay, se me fue, será. ¿Qué? Se me fue el tren. Pues tenía mi idea, pero bueno, se me fue. será Franco. A la pucha. No, Qué está loco, bien. Franco, Está bien que me Qué haya loco, dicho Franco. eso. Bro. Ahora ya me acuerdo. Ahí Cuenta Copa Paraguay y Copa internacionales. Y 5 tienen que llegar. 5 sí Cuenta o sí, todo. no importa. Cuenta No todo. Es el solamente challenge torneo local. del 5 al hilo. 5 al hilo. Ok, dale. ¿Cómo te ves para el domingo, mi querido Coque? ¿Cómo ves a Olimpia en este clásico justamente que Franco decía que es prácticamente lo que le queda a Olimpia? Es cargarle a tu rival, no pueden ganar el clásico. Te cagamos el campeonato. Te ganamos el campeonato, Guaraní es campeón. ¿Cómo vos ves ese partido del domingo? No me gusta el fútbol, Marcos. ¿No te gusta? Dale, si es que... No me gusta el fútbol. Y yo el domingo... ¿Qué va a haber? Una película. Una película. No, mentira. Bueno, no, Olimpia no llega bien. Olimpia no llega bien el clásico. ¿Pero crees que puede ser un partido? Pero el neoclásico, aunque sea tirarme el clásico partido aparte. El Por clásico eso, o se juega sea, diferente. eso es otra cosa también. Los clásicos se juegan diferente. Olimpia tiene todavía esta... Que desde el 2021 Cerro no le gana a Olimpia en la nueva olla. Entonces yo creo que es un punto a favor que puede jugar en la mentalidad de los jugadores, ¿verdad? Bueno, y sabiendo también que yo creo que este es un partido con más presión que otra cosa. Porque saben que el hincha no va a tener paciencia. De hecho que ya no tiene luego paciencia. Y si no ganás el clásico, es peor. Va a ser mucho peor. Pero es así, hay que ver cómo para. Me da esa intriga de qué equipo va a poner Almeida. Me da la intriga de qué equipo va a poner Almeida para poder medir a Cerro y cómo va a formar. Y eso depende mucho también de cómo forme Cerro, de cómo salga Cerro. Porque si bien Cerro creo que lo débil que tiene Cerro Porteño es un mediocampo. Entonces, si vos tenés un mediocampo poblado, jugás un 4-3-3, jugás con Richard, Quintana y después le metés a un Franco o empezás a jugar con
mixto / enganche, como sería Abreu o Giovanni, podemos ver qué acontece. Porque Olimpia, yo siempre pensé eso, Olimpia tiene para pelear, tiene jugadores, lo que me parece extraño, y hay un dato que quiero compartir contigo, mi querido Coque, del tema de los clásicos con Olimpia. ¿Sabes que el Decano estrena otro? Escucha, Olimpia se dispone a disputar su cuarto clásico del año, con entrenadores distintos. Toda una rareza para el más ganador de nuestro fútbol. Vean, cada clásico fue un entrenador diferente. El domingo 23 de febrero, Olimpia ganó por 2-1 en Sajonia con goles de Derry González y Rodney Reyes, comandado por Martín Palermo. Bien. Sábado 3 de mayo, Olimpia se impuso por el idéntico, o sea, 2-1 otra vez ante el conjunto azulgrana, justamente goles de Facundo Zavala y Luis Abreu, y ahí estaba dirigido por el señor Fabián Bustos. Sí. Y en el torneo clausura, justamente que se desarrolló en Ciudad del Este, con los goles de Hugo Quintana de Rodney Redes, estaba dirigido por Ramón Díaz. Y ahora por Almeida. Ahora le toca el turno a la leyenda Almeida, quien como DT en clásico registra 3 victorias, muy loco 9 empates y 2 caídas. Muy loco ese dato. Ese dato. Había que saberlo. Tenemos fotitos para ver. Ya esa la foto fuera los muchachos. Espera, despacito nomás. Upa, esa es una alcancía de la Copa, espectacular, excelente, me encanta. Vamos pasando. Bien. ¡Epa! Qué buena camiseta, ¿eh? Qué buena camiseta. Había una de Cerro. Una vez hubo una corrida, no, se regaló. No, este modelo, hermano. No digo que. No. Se te cae tu carne, ¿eh? No, ¿qué digo? Marcos SCP. No, pero estoy diciendo que es lindo, hermano. Espero que vea una camiseta de Olimpia y diga lo mismo, ¿eh? A ver, esperemos Es que. de la más linda de Cerro en los últimos tiempos. A ver, sí. A mí me gustó mucho eso. ¿Qué hago? Me pusieron Bien, un filtro. esta clase de cosas nos gustan. Bien. Ah, no, pues espera, Marco. ¿Viste tu cara? Y por eso me pusieron un filtro, boludo. Acercá un poco. Qué mal educado. Además un pibe, boludo. O sea. Encima de él también le agarró el filtro. No, ese no, Marco. es su no, Marco, ojo ¿qué replicada en hiciste? el mío. ¿La lengüita de Mardo qué onda? No. No. Una falta de respeto. O sea, ¿qué Completa, muchachos, por favor. Y es por culpa tuya, Coque. Vos instalaste esto. Excelente. Y está Te bien. felicito, Me Coque. parece genial. No está bien, boludo. A mí nomás me hacen, a usted no le hacen nada. Y bueno, y la gente puede hacerlo si quiere, pero vos sos el Vos apuntado. sos El osito. ¿Qué va a ser estrella? Estrellado. Bueno, vamos con el último tema Te voy del a decir día. algo. Ah, bueno. Decime vos y Dale. yo te voy a citar. ¿Cómo? ¿Y el tema? ¿Qué es lo que decís? Y el último tema. Sí. Ay, ¿cuáles son las selecciones que están rumbo al... Adelante. Camino al Mundial. ¿Cuáles son, mejor dicho, las selecciones clasificadas hasta ahora ¿Cuántas al son? Mundial? ¿Cuántas son? 28. 28 de O sea, 48. Más de la mitad ya. Es más, te digo algo. Solamente necesitamos los clasificados europeos Ujú. y también los que van, bueno, repechaje. Bueno, de adelante. Gracias por el menú. Muchas gracias, De Pablo. CONCACAF tenés a Estados Unidos, México y Canadá. Quedan 3 lugares todavía para CONCACAF. Estados Unidos, México y Canadá. Que Obviamente clasificaron por ser organizadores ya Yo directamente. según CONCACAF, lo que yo estuve viendo que se habló mucho de los equipos centroamericanos que iban a tener su oportunidad de pelear y tampoco pelearon. Están yendo los caribeños. Mira vos. Imagínate. Mira. Ve, famoso Honduras, Guatemala, ahora llegó Claro. otro momento, no están los grandes. Claro, no están los grandes. Puedo ir yo. Pechearon ¿En serio? toditos. Los Mira. caribeños, Jamaica eso. Jamaica, entre otros, se están yendo y no ellos. Imagínate. Mira, pues no sabía ese dato. Bueno, Conmebol. Conmebol. Argentina. Sí. Brasil, Ecuador, Uruguay, Colombia y Paraguay. Ah, de está UEFA. jugando, mira. ¿Quién está jugando ahora? CONCACAF. Jamaica, Curazao, que ya creo que ya... Off. No, espera. Te digo, está No, Jamaica y mira las Curazao. Están... posiciones. Es que son con muchos grupos. Son muchos grupos y después otra vez se divide. Surinam, tenés Jamaica también que es puntero, tenés
Bueno. El Panamá-Surinam creo que hoy tuvo un show al inicio. Sí, un montón de cosas. Las más complicadas del mundo son las africanas y las centroamericanas, pues tienen miles. Las selecciones. Bueno, de UEFA solamente tenemos uno. Sí. Inglaterra clasificó hoy. Sí, ¿cuánto hizo Inglaterra? Sin ningún gol, creo que era. ¿Cómo era, Pablo? Sin ningún gol, no le embocaron ninguno. No. 6 partidos, 6 ganados, ningún gol en ningún contra. gol en contra. Tremendo el equipo de Harry Viene Kane. muy bien Inglaterra. Después tenés Asia, Asia. Japón, Irán, Uzbekistán, Jordania, Corea del Sur, Australia, Qatar y Arabia Saudita. Y por parte de Oceanía, tenés solamente Nueva Zelanda. Ahora vamos con África. Nueva Caledonia, África. que estaba en el Nueva Caledonia está para el repechaje. Para el Eso repechaje todavía no está sabemos. acá. Claro, Nueva Caledonia, estaba Bolivia. Creo que Asia tenemos que ver, porque Asia se está jugando todavía para ver quién va al repechaje. África tenés Marruecos, Túnez, Egipto, Argelia, Ghana, Cabo Verde, Senegal, Costa de Marfil y Sudáfrica. Sudáfrica que vuelve después de 16 años como nosotros a un mundial, y Cabo Verde que clasifica por primera vez en toda su historia. Cabo Verde. Sí. Mira vos. Cabo Verde. Pero lo de Sudáfrica justamente que, bueno, vuelve después de 16 años, pero el porque era organizador. Bafana es el apodo de Sudáfrica. No, de aquel 2010 se me quedó Bafana. ¿Cuántos habitantes tiene Cabo Verde? 600.000 habitantes Cabo Verde, 600.000 habitantes de una isla. Haciendo historia. Cabo Verde, sí. Cabo Verde. Tremendo. Bueno, vamos a habilitar estos últimos momentos para que ustedes puedan mandar su fotito 0986 152180. Vamos a estar compartiendo estos últimos minutitos que nos quedan de programa con ustedes. Ahí Marce tiene... mira esa remerita. Es de las mejores de la historia del Cerro. Excelente remera de... Escucha, Emiratos Árabes, Irak. El que gana va al repechaje. Ok. Perfecto. Ok. En África hay 4. El que gane entre estas cuatro selecciones va al repechaje. Nigeria, Camerún, Congo. Uno más de estos 4. Nigeria y Camerún. Congo aparece. Me pasa que hay demasiadas selecciones a nivel Copa del Mundo en África, hay pocos cupos. Tenés Nigeria, tenés Camerún. ¿Cómo? Gabón. Gabón que marcó un póker a Aubameyang para la victoria. Y se le echó. Y en su último partido no va a estar. No va a estar, será. Qué difícil eso, 35, 35. Le puede enviar. Y entre esos se define el repechaje. O sea, entre ellos va a definirse quién irá a jugar. Uno de los 4. O sea, contra Bolivia. Déjate de joder. Vamos con la foto, por favor. Esa que pusiste recién para poder ver bien. A ver. ¡Epa! Mira, espectacular. Mira el Pilsen allá arriba. Qué hambre que tengo. Pilsen. Arroz que subió, hijo. Parece arroz que subió con salsa arriba. Qué rico. ¿Con salsa de pancho? Sí, nunca comiste arroz que subió con salsa. Claro, de pancho. pero este no es salsa de pancho, boludo. Y puede cocer. Ahí está, vamos. Qué lindo. Sí. Va a compensar. Si era de Cerro. Qué buena camiseta, por Dios. Dale, está muy bueno el mural. Qué lindo. Está lindo. Dale, Marcos. Dale. Cubre todo. ¡Epa! Mira esa camisetita. Qué grande, mi amigo de Luqueño. Espectacular camiseta hermosa de Luqueño. Saludos para nuestro querido amiguito. Bueno, ¿tenemos más fotos? O si no, nos vamos, ¿eh? Nos vamos en instantes. Porque yo veo por la cara de Lisandro que hay fotos. Hay unas cuantas Hay más, muchas pero fotos. a la hora. No, tranquilo. Vamos a ver la foto. Hermano querido. Además, la velocidad hoy de Lisandro es increíble. ¡Epa! ¡Salvador! Qué grande Salvador, caramba. Qué grande Salvador. Yo tuvimos Qué el grande. placer de poder hablar acá Pudimos hablar con pasión, Salvador Cabaña. y pueden ver los clips en TikTok. Exactamente. Qué grande Salvador, ¿eh? Un genio Salvador Cabaña. Tremendo. Realmente una de las notas más importantes que hicimos en el año, justamente con Salvador Cabañas. Bueno, Pablo, tenemos que irnos. Cuando yo quiera. A la pucha. Bueno, muchachos, ¿algo que quieran decir? Nos vemos el próximo martes. Coque. Nos vemos el martes. Y ojalá con una victoria de cara. Bueno. Síganos en nuestras redes, Pasión Estudio, PY, obviamente, Tío Sport. Vayan a seguir. Hay mucho contenido. Y yo tengo que mandar un saludo enorme. Déjame mandar saludo. Dale, un minuto. Bueno, falta. chao, gente. Nos vemos. A mi querido amigo Francisco Núñez. Saludos, mi querido. Bueno, nos vamos. Chau. Gracias por todo.
Gracias por ver Pasión Estudio por Tigo Sport.